Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora a su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 9 de abril. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria de asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Para la audiencia de nuestro programa, nuestra habitual audiencia que no se enteró las razones por las cuales ayer a primera hora no pude realizar el programa, sino que me incorporé a partir de las 2:30, explico que estuve en una actividad fuera de la ciudad de Caracas, bastante cerca, pero en todo caso en las afueras de la ciudad, que concluyó un poquito más tarde de lo que yo esperaba, de modo que no pude llegar sino a las 2:30 a la radio y pudimos hacer la sección Siempre Caracas con Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, pero la entrevista que teníamos prevista para la primera media hora la pospusimos para el día de mañana, así que me dispensan quienes no habían escuchado este mensaje, me disculpo con todos y todas ustedes. Amigos, el día de hoy vamos a tener una interesantísima conversación con alguien bastante joven. No tan joven como cuando fue elegida diputada en el año 2015, 10 años atrás, pero representativa esta persona de los sectores jóvenes que emergen en la realidad venezolana y que representan en buena medida el futuro de nuestro país. Estoy hablando de una profesional universitaria, graduada como internacionalista en la Universidad Central de Venezuela, también con posgrado en estudios internacionales, dirigente política, activista, promotora de los derechos de la mujer y las luchas por sus reivindicaciones, y también miembro de la Dirección Nacional de una organización política que ustedes bien conocen, Primero Justicia, hoy en una crisis interna, de la cual en algún momento también vamos a hablar. Vamos a darle la bienvenida a Marialber Barrio. Bienvenida, Marialber. Gracias, Mario, y un abrazo también a todas las personas que nos escuchan, no solamente en la radio, sino aquí también a través de tus seguidores y quienes también van a escuchar más adelante con lo que nos quede acá de este espacio que yo me siento muy grata de poder compartir contigo. Igualmente, bueno, también te están escuchando a través y mirando a través de las redes sociales de Radio Rumbo en sus distintas plataformas. Sí. De modo que el espectro que te escucha es bastante amplio. Es bastante amplio. Bienvenida, Marialber, de verdad, encantado de tenerte. Gracias. Me gustaría que desde todas estas perspectivas que componen tu identidad, nos dijera cómo está viendo la Venezuela de hoy. Venezuela hoy demanda que la quieran. ¿Verdad, chica? Sí, con corazón. Sí. Con corazón te lo digo, Mario, también porque para nadie es un secreto que actualmente hay una sensación de desgaste en toda la ciudadanía, independientemente del rol que esté jugando cada quien. Dígase, desde un activista comunitario, desde la mujer que conforma las mesas de agua en un sector popular de Caracas, hasta un empresario, quienes hacemos política, en fin, creo que lo cierto es que ese desgaste también se debe a que toda esta lucha por la democracia y por nuestras libertades no ha dado el resultado que se espera. ¿Y eso es falta de amor? Sí, yo creo que es falta de amor de quienes tienen el rol de representación, pero también la necesidad de conectar con ese amor de quienes tienen el rol de participación. Entonces, lo que digo es que porque las cosas no estén saliendo como es esperado en los tiempos que quiera, no significa que quedarte de brazos cruzados sea una opción. Por supuesto. Porque si sacamos la cuenta son 25 años, bueno, de lucha por instituciones al servicio de la gente, por mejoras en las condiciones de vida, en lo económico, en lo social, por justicia, por derechos humanos, por libertades, por democracia y hasta por el voto. Y hoy vemos cómo en el terreno del debate político y especialmente en el espacio de la opinión pública terminamos señalándonos los unos a los otros desde la moralidad, pero no sin antes ver cuál es nuestro sentido de arraigo con el país, qué es lo innegociable en Venezuela, qué es lo que nos toca ver de aquí hacia adelante, cuántos sapos hay que tragar, pero también cuál es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad en las fechas que están por venir. Porque si tú me preguntas a mí, Mario, en mi cabeza no está la opción de irme del país, y mucho menos la de entregarlo a ninguna fuerza ni representación externa a lo que son los intereses
de los venezolanos y las venezolanas. Fíjate que en una actividad en la que estuve recientemente, un experto en opinión pública revelaba que al parecer en este momento hay por lo menos 5 millones de venezolanos que están planteándose irse en este momento o que están pensando irse en los próximos meses. Sí. ¿Cómo aprecias ese panorama? Porque esa no es gente que no quiere a Venezuela, esa es gente que seguramente ama a Venezuela pero no puede desarrollarse, no puede vivir en una situación de bienestar, de confort y que no encuentra futuro. Sí, y ahí cuando me dices cómo lo veo, bueno, lo veo primero con mucho dolor, porque una de las cosas que son altamente cuestionables hoy en día es las limitadas capacidades de decisión, de opciones que tiene el venezolano a pie, que tienen las mujeres desde cada rincón del país. Pero y eso que lo la que gente... demuestra no es la decisión de la gente, ahí no recae el peso en la decisión de la gente, sino en las condiciones que está atravesando el país, que hacen que las personas tomen unas decisiones u otras decisiones. Que por y cierto, entre esas la de emigrar, sí, que además ha sido doloroso y no solamente ahorita. Sí, pero fíjate, por cierto, que están pensando en hacer eso cuando precisamente se ha exacerbado en todo el planeta un sentimiento antivenezolano, un sentimiento de xenofobia que ha maltratado muchísimo nuestro gentilicio, y no solamente que ha maltratado el gentilicio venezolano, sino que además ha puesto en aprieto a cientos de miles de venezolanos, muchos de ellos que han sido detenidos, han sido expulsados, han sido deportados, en algunos casos siendo inocentes y acusados de ser delincuentes, Bueno, de ser sospechosos, de ser asesinadas en Perú, en Ecuador, por ejemplo, casos de feminicidio de mujeres venezolanas, así es. Que bueno, hoy por hoy no podemos decir cuál es el estatus formal de esos casos, el seguimiento, si están en la justicia o no, que a la larga, si nos ponemos a ver, son elementos, son variables que hay dentro del problema de la migración. Eso significa que la gente piensa que aquí en Venezuela le puede ir peor que peor que le puede ir en el exterior. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y ahí, a esa persona que hoy se cuestiona el irse o no irse de Venezuela, no se le puede cuestionar si quiere o no quiere el país, porque además yo creo que una de las decisiones más dolorosas hoy debe ser el de separarte de tu familia, el decidir si te tienes que separar de tu familia, el decidir si tienes que abandonar tus sueños para ir a echar raíces en otro lugar donde te puedas sentir más seguro, donde te puedas sentir más competente, con más oportunidades, donde se respeten tus derechos, o lo que es peor aún, el tener que decir es que voy a estar mejor en un lugar que no necesariamente es el mío. Yo creo que acá realmente lo que está en cuestión es que independientemente de la crisis que estamos atravesando hoy, que además es política, no podemos hacer un lado el poder que cada venezolano y cada venezolana tiene sobre el futuro del país, dentro y fuera de las fronteras venezolanas. Y es a ese punto donde yo me refiero, porque como bien lo decías ahorita, creo que toda Venezuela es víctima de campañas no solamente de xenofobia, sino también de racismo, de hostigamiento, y eso nos duele todavía más, porque además lejos de esos hermanos que están afuera y que tengamos muy poca capacidad de hacer algo, duele muchísimo más, pero que también responde al mundo que estamos viviendo hoy en día, un mundo muy deshumanizado, donde pareciera que el poder lo ostenta quien quiere concentrar recursos y no quien legítimamente pudiese estar en un cargo de representación para conducir el futuro de las colectividades, de los países, y aquí vamos a insertar todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Entonces es un mundo que sufre una crisis de deshumanización, es un mundo donde la democracia está en tela de juicio, y ya no solo en Venezuela, y también un mundo que además no se vio estar a la altura quizás de otros años donde Venezuela era el país de puertas abiertas a distintas olas de migraciones que recibimos en el siglo XX. ¿Qué ha pasado, María Albert, para que ese poder que tú le atribuyes a la gente no se haya expresado, no se haya manifestado materialmente en un cambio de las condiciones políticas, económicas y sociales del país? Que una sola estrategia no basta cuando se trata de la lucha política y sobre todo en casos como el venezolano. Mira, si me preguntas más, Mario, yo me atrevo a decirte que este país se describe por su diversidad, por su riqueza cultural, social, por todos esos elementos por los cuales se describe hoy la idiosincrasia del venezolano.
más allá de echar para adelante, de que somos gente trabajadora, humilde, honesta, solidaria. Dicharachera. Sí, pero también tenemos que estudiar la forma en la que vemos los conflictos y además la forma que creemos que es idónea para solucionarlos. Porque eso ahí también entra en el elemento al que yo me refiero como diversidad. Cuando tú me haces esta pregunta y me dices, bueno, ¿por qué no capitalizamos, ¿no?, la expresión de una mayoría que decide? Porque a lo mejor no solo basta expresarse, basta también sentar las condiciones idóneas para que esa expresión sea sostenible y para hacerla valer, para hacerla respetar. Y acá es importantísimo reflexionar si en todos estos 25 años de lucha por la libertad y la democracia en el país pudiésemos hoy cobrar efectivamente la idea de que somos un pueblo unido sobre una sola bandera y sobre una misma metodología de cambio, porque eso también hay que estudiarlo en los conflictos. Sí, son 25 años de crisis política, económica y social, pero que también ha mutado distintas veces el conflicto. Hemos luchado por mejores condiciones de vida, hemos criticado y además demandado mejores condiciones económicas para poder vivir, hemos tenido colapso en los servicios básicos, y ni hablar, si lo decimos acá desde Caracas, ni hablar, pensar en nuestra gente de Mérida, en nuestra gente de Táchira, en nuestra gente de otros estados del país como el estado Zulia, y también hemos peleado por el voto, hemos llegado a exigir que hayan elecciones aquí en Venezuela. Hemos luchado por presupuesto justo para los gremios, para las universidades, para los sectores, hemos luchado por insumos médicos y a la larga es como una lucha que pareciera no tener fin. El tema aquí es cuál es el propósito común. María Albert, en Venezuela es inocultable que hay un gran duelo. Sí, lo hay. Un gran duelo nacido del 28 de julio, porque el 28 de julio hubo una expresión popular que finalmente resultó de alguna manera frustrada porque la autoridad electoral que tenía bajo su responsabilidad, bajo su mandato constitucional, digamos, publicar los resultados, unos resultados desglosados, mesa por mesa, centro electoral por centro electoral, estado por estado y nacionalmente, no lo hizo. Y hay una duda razonable acerca de la legitimidad del resultado que finalmente el Poder Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia dieron a conocer. Ese gran duelo ha llevado a sectores importantes de la sociedad a pensar que ya el voto no tiene validez, que ya el voto no tiene sustancia, que el voto ya es inocuo. He visto que has estado incorporada y fuiste oradora en un acto público en el cual se dio nacimiento a la Red Defensa Ciudadana por la Democracia. Me gustaría que respondieras a esa frustración y cuáles son las herramientas que cree este movimiento del cual eres parte que pueden hacer que los venezolanos salgan de ese estado de duelo y de frustración y actúen para, utilizando las herramientas constitucionales, legales, poder materializar el cambio político en el país. Bien, mira Mario, muy bien lo acabas de decir ahorita, sí es un duelo, y es un duelo porque describe esa emoción de frustración donde la rabia y el dolor no te dejan de algún modo drenar por ningún lado. Y cuando esos duelos no tienen una buena forma de conducirse, pues hacen que la persona entre en desesperanza, en sentir que no hay futuro, en básicamente hasta quitarle valor a lo que más importaba para ellos o para ellas, como bien lo acabas de decir, el voto. Además, es un duelo que cuando conecta con la rabia y con la desilusión, más que justificado, porque el voto se expresó ese 28 de julio. Pero quienes tenían que regir esas elecciones le dieron la espalda a esa manifestación. El tema acá, no creo, Mario, que sea dejar de creer que el voto tenga validez. Creo que el gran reto que tenemos como ciudadanía es resignificar la validez del voto. Y ahí es donde esta Red Ciudadana por la Democracia busca, uno, aclarar y reafirmar que el conflicto que estamos atravesando es político y por tanto las soluciones deben ser políticas. Y ya eso lo voy a explicar. Dos,
defender el voto, no solo como mecanismo de elección, que entendemos que ese es el gran dilema en que sobre todo se cuestiona en las plataformas de opinión pública y especialmente en la red X, donde pareciera que hay un grupo que sataniza el hecho de votar, de dialogar y cualquier tipo de expresión de un derecho civil, no solamente para elegir, también es para protestar, para expresarte, para demostrar que hagan lo que hagan, tu esencia y tu participación no pierde validez a la hora de reiterar que eres mayoría. También es una expresión de este duelo. También es darle a entender a tu contrincante o a tu adversario que no le vas a dejar el camino abierto para relegitimarse en función de la abstención. El voto también es hoy una oportunidad de reencuentro en un espacio que se nos vendió como un centro de miedo y de persecución. El voto siempre nos va a conectar con nuestra convicción demócrata que tenemos en este país, los venezolanos y las venezolanas desde antaño. El voto además es parte de esta expresión, de esa democracia protagónica, donde la ciudadanía protesta, se moviliza y decide. Y que si bien hoy no le estamos viendo la validez que le vimos antes del 28 de julio, pues hoy depende de toda esta ciudadanía resignificarle en función del cambio que estamos buscando en el país. Porque no puede haber cambio si todas las partes involucradas no están en acción. Y ese cambio además no viene dado por una mera manifestación de el vete ya, sino que ese cambio amerita diálogo, amerita encuentro. Cuando yo te decía un poquito antes, es que hay que tragar sapos, es porque muchas veces para que ese cambio se pueda dar, a mí me toca entenderme con quien hoy es el motivo de mi mayor frustración, de mi mayor dolor y de mi mayor duelo. Porque para que este país salga adelante, quienes lo conduzcan deben considerar esa diversidad de la que hablábamos y esa totalidad y toda esa venezolanidad que está dentro y fuera de Venezuela. ¿Cuál es el peor sapo que hay que tragarse o cuáles son los peores sapos que hay que tragarse? Bueno, yo aquí vamos a dejarle también a este espacio de la audiencia a imaginar hoy quién es el responsable de todo el sufrimiento del país. Que además no me permito ni siquiera ponerle rostro, me permito también a eso sumarle ideas, una narrativa de odio, de separación, de estigmatizarnos. Si tú no estás conmigo eres fascista, y si tú no estás conmigo eres traidor, y eso nos ha hecho muchísimo daño, pero además le hace un daño también a quien lo dice, porque no hay nada más claro en este país que la capacidad que tenemos los venezolanos y las venezolanas de reencontrarnos en cualquier excusa. Y lo que pasó el 28 de julio también fue ahora también te quito el espacio de reencontrarte. Y yo creo que de cara a los procesos que se nos vienen este año, pues tenemos que rescatar y reivindicar esos espacios para encontrar. Tal vez no entendiste la pregunta que te hice cuando te hablaba de los sapos. ¿Cómo tragárselo? O sea, ¿qué cosas significan tragarse esos sapos? Bueno, entender que Por el ejemplo, diálogo es un mecanismo de resolución. El diálogo, de conflicto. hay que tragarse el diálogo. Hay que tragarse el perdón, diálogo. el sapo del diálogo. El sapo del diálogo. De dialogar con el gobierno. Y te digo, y el diálogo se llama sapo porque dentro de esta diversidad que tenemos hay quienes han satanizado el mecanismo idóneo y por excelencia para la resolución de conflictos. Del dicho popular, hablando se entiende la gente. Y ojo, no digo yo que con el diálogo baste para entenderse, pero es el primer paso para poder negociar. ¿Cuáles ¿Y por otros qué hay sapos? que la negociación? Bueno, es parte del diálogo, como consecuencia del diálogo. Es como consecuencia del diálogo, pero además tiene más impacto. Porque la negociación debe terminar en acuerdos, y acuerdos que tienen que velarse en su cumplimiento, pero además en el efecto que puedan tener. Por ejemplo, con vistas al 28 de mayo, perdón, al 25 de mayo, ¿por qué no hay acuerdo? ¿Por qué no se ha podido negociar con el gobierno algunas condiciones elementales, mínimas para ese proceso electoral? Así como tampoco lo hubo antes del 28 de julio. Ciertamente, ¿por qué? Mira, porque yo creo que aquí la narrativa de la confrontación se montó en los polos extremos. Y pareciera que desde esos polos extremos, ¿no?, que no solamente se disparan las narrativas, sino señalamientos y amenazas, todos los que estamos en el medio quedamos como en el medio, valga la redundancia, en el medio de una balacera, ¿no? Y como bien dices, ¿no? ¿Por qué es tan difícil llegar a esos acuerdos? Bueno, porque no hay garantías.
No hay garantías no solamente electorales, sino tampoco hay garantías de entendimiento. El hecho es cómo desde mi poder ciudadano o desde el poder que tengo, desde el poder político que tengo como ciudadano, puedo trascender de ese conflicto. Y es ahí donde de pronto conseguirte con el vocero del Consejo Comunal, que sabes que es del partido el que tú adversas a la hora de votar en una elección, es necesario para que ese diálogo comience desde abajo. ¿Por qué no desestimarlo? Perdón, Mario. Sí, disculpa tú. Porque muchas veces el país termina dándole lecciones a quienes hacemos política de cómo salir adelante. No, y fíjate, algo que yo estoy absolutamente convencido de que ocurrió, que muchos de esos voceros de los consejos comunales y de la base chavista, el 28 de julio se expresó contra el gobierno, electoralmente. Sin lugar a duda. Es que basta con verlo, porque yo creo que el 28 nos dio muestras e imágenes inéditas. El tema es que de mí depende, como ciudadana que votó ese 28 de julio, si yo decido que esas imágenes queden en el pasado o en la reserva y en la memoria histórica que a mí me va a movilizar a seguir ejerciendo mi rol ciudadano de aquí en adelante. Así. Y creo que eso es clave. El voto, la participación puede ser un instrumento de reivindicación y de honrar el 28 de julio. Sin lugar a dudas, y también de lucha, porque fíjate, esta palabra que tiene una connotación muy pesada, sobre todo para un pueblo como el venezolano, donde todos los días hay que echarle pierna para comer y vivir en paz, o en condiciones mínimas, para decirlo mejor. La lucha es así como, bueno, ¿hasta cuándo, no? Suéltame Dios, suelta a tu mejor guerrero. Dicen mucho y echan bromas por las redes con memes, pero es una realidad que vivimos acá. Pero sí, esto es una lucha también por el país que estamos soñando. Ahora fíjate, nos quedan unos minutos antes de irnos a la pausa. Después de la pausa voy a leer comentarios, preguntas que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas y seguramente de la plataforma de Radio Rumbos también. Pero quería comentarte antes de irnos a la pausa, para que responda, que este debate nacional acerca de la participación o no en las elecciones del 25 de mayo y los procesos subsiguientes han partido, a tu organización política en la que militas, Primero Justicia, que se encuentra hoy en una grande crisis. ¿Por qué? ¿Por qué un partido político no resiste un debate respetuoso, responsable sobre un tema tan trascendente? Mira, Mario, la democracia no solamente es una bandera que exigimos, sino también que tenemos que hacer valer, y sobre todo en casa. Y como me dijiste que venía un espacio, podemos desarrollarlo más adelante. Totalmente. Me dirá, pero sí, por ahí van los vientos, y bueno, también es resultado, ¿no?, del propio desgaste de estos años de lucha, y que convocan a que cada organización, sobre todo política, entre en procesos de renovación y de reflexión profunda, de ver si están apuntando realmente a donde quieren llegar. Y ahí es totalmente legítimo el debate, ahí es totalmente legítimo disentir, pero creo que lo que se ha vivido, sobre todo, que es público, notorio y comunicacional en los últimos meses, es cuando se pierden estos mecanismos para tomar decisiones, para dialogar, pero sobre todo cuando se pierde las maneras de cómo lograr ese cambio. Y ahí está el resultado. ¿Ustedes van a crear un nuevo partido? Eso no está hoy en la mesa. La gran mayoría de esta militancia se siente justiciera. Yo soy justiciera. Yo entré en ese partido porque en los estatutos decía algo que me gustaba mucho, que es la justicia social. Sé que a ti también te gusta. Así es. Y muchas personas que nos están escuchando también les hace, ¿no?, clic este enunciado. Pero yo creo que acá la prioridad está, uno, en rescatar la esperanza de la gente, que hoy pareciera perdida. Dos, de ponernos a la altura del momento. Estamos pasando una crisis política, parece mentira, pero el tema electoral es una prioridad, no es el único. Está el tema migratorio, están las mismas condiciones de vida que tenemos hoy, a las que nos podemos enfrentar producto de la agudización de la crisis económica, es decir, la que ya se ha venido arrastrando y se ha tratado de ocultar, más todo este tema de las sanciones. Vemos el mundo como está, y ahí hay que tener una posición y además una política de acompañamiento y de respuesta eficiente a tiempo y oportuna. Y yo te digo todo esto porque montar un partido político no, créeme que amerita debate, reflexión y tiempo. Y lo último que hoy espera el país, de verdad,
¿Un nuevo partido? No, es más confrontación. Yo creo que ahorita hay que meterse de verdad en el camino del encuentro y de la proactividad y de las iniciativas que construyen y no sacarle más punta a lo que nos divide, que bueno, ya de por sí el tema de Primero Justicia ha sido bastante pesado, no solamente para sus militantes, sino también para sus simpatizantes. Imagínate, hay 3 versiones de Primero Justicia. En primer lugar, la tarjeta la tiene por mandato del Tribunal Supremo de Justicia, la tiene José Brito y otros dirigentes que antiguamente militaron en Primero Justicia. La presidencia de Primero Justicia la tiene María Beatriz Martínez, y Enrique Capriles Radonsky lidera otra vertiente de Primero Justicia que precisamente es parte de esa red de defensa ciudadana por la democracia que se ha creado recientemente. Eso es verdaderamente lamentable en este país, que los partidos vuelvan terminando haciéndose trizas, producto de que no resisten el debate político respetuoso y que cualquier estremecimiento lo fractura. Pero bueno, volveremos a hablar un poquito de eso después que hayamos escuchado un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Corresponde a este ahora hacerlo. Y luego, amigos y amigas, leeremos preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram, @Mario Villegas. Sí. María Albert, aquí seguimos un ratico en las redes mientras Alex Márquez lee. Ajá. Tu condición de luchadora social. Apartemos un poquito del tema político. Hablábamos antes de iniciar el programa. Hablarme ahorita de temas más cómodos, gracias. De esta condición tuya de promotora de los derechos de la mujer, Sí, del desarrollo de género. Cuéntanos un poquito de esa actividad. ¿Por qué te apasiona eso? Bueno, primero porque yo creo en el valor de la mujer venezolana y además lo caracterizo así porque es como una insignia que nos impregna desde que nacemos. Históricamente en el país se nos han catalogado como guerreras echadas para adelante, somos las dueñas del país, todo el mundo ha echado a andar gracias a una mujer en el hogar, pero cuando empiezas a dar cuenta del impacto diferenciado en esta heroína y guerrera venezolana, de las crisis, de los procesos, de los cambios, de los momentos, de las etapas de crecimiento de un niño o de una niña, te das cuenta de la sobrecarga que llevan en los hombros la mujer venezolana. Y yo lo vi de primera línea en estos años de legislatura, entre el 2016 y el 2021, cuando a mí me tocaba ir a Katia, al Junquito y la Pastora, y estaban montadas en todo. Además, si recordamos esos años, fue el año donde se agudizó la crisis del agua, veníamos saliendo de la locura del desabastecimiento, y, o sea, estas mujeres entrompaban lo que fuese. Y lo digo así porque además no sé qué otra connotación darle a la energía que tenían, al entusiasmo, organizar asambleas de vecinos, crear esas mesas de agua que en esos años fue que se comenzó a crear, las denuncias, la canalización de las mismas, cómo me acompañaban, iban a la asamblea. Y en una de esas visitas, Mario, a mí una de esas mujeres me dijo: María Albert, ¿por qué ustedes no nos dan unas charlas o unos talleres de empoderamiento? Y para mí era curioso, porque no te lo dije antes, pero yo antes no, ni me pasaba por la cabeza así que era feminista, ni mucho menos, pero vino siendo también como una respuesta en agradecimiento a todo lo que esas mujeres significaron en esos años de legislatura. Y cuando yo termino la legislatura me aboqué a ellas, a entenderlas, a estudiarlas, a leer este tema del feminismo, pero sobre todo desde la memoria histórica de este país, las pioneras de la lucha por la democracia que tenemos, las pioneras de la lucha por la democracia que tenemos del siglo XX, que nos dejaron además todo un camino hecho y andado, y que hoy muchas de esas luchas se hacen vigentes, y ahí es donde viene parte del trabajo que he venido haciendo en estos últimos años. Ahora, yo siento, yo no sé si yo estaré equivocado, María Albert, pero yo siento que ha habido un cambio drástico de la presencia de la mujer en las distintas esferas de la vida pública venezolana. Sí. Ha habido un gran empoderamiento, eso lo noto yo. Sí. Yo soy bastante mayor que tú, pero yo precisamente recuerdo. Tienes con qué ver las diferencias. Exactamente, yo siento que las mujeres están presentes prácticamente en todos los espacios, en proporción incluso cada vez creciente. Sí, Mario, ahí tienes toda la razón. Es verdad, la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones es evidente. Sin embargo, cuando estudias el ejercicio de liderazgo de estas mujeres o su poder de representación, no es sustantivo, ¿no? Y entonces aquí es donde vemos que muchas mujeres ostentan cargos de poder, pero son simbólicos. O
hay fenómenos estudiados por las teorías de la participación política de las mujeres en estos espacios que señalan cómo pueden llegar a ser incluso cosificadas en función del patrono o de una figura de poder que esté detrás de ella. Te pongo un ejemplo. En México hubo un caso muy popular, el de la Juanita, donde los partidos inscribieron a las mujeres con este tema de la paridad y muchas de esas mujeres, una vez electas, cedieron para que sus suplentes asumieran espacio. Y te digo, pasa es que voy a necesitar que me inviten para seguir hablando de esto y vamos a necesitar que estire el espacio. Pero en Venezuela pasa en todos los órganos legislativos. Y bueno, mira, ahí es donde viene este trabajo que estoy haciendo, donde el empoderamiento no va a decir todas las capacidades que tiene, sino cómo hay que emplearlas estratégicamente para que ese liderazgo sea eficaz. Ok, vamos a escuchar entonces ahora a Alex Márquez, quien va a leer un avance del noticiero. Tú sí hablas bonito, Ale, ¿ah? ¿Sí? Gracias. Ha aluminado a María. Soy mi amiga Luis. Hoy sí es. El periódico impreso en la radio. Continuamos, informan, los 25 venezolanos resultaron afectados en la tragedia ocurrida la madrugada de ayer martes en la discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo, tras el colapso del techo del local. Este miércoles, el presidente colombiano Gustavo Petro se prepara para asumir el mandato de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras. Desde las Lomas de Urdaneta en Catia, Parroquia Sucre, nos informan que tienen tiempo sin un servicio de patrullaje policial. La delincuencia está desbordada a las 24 horas del día y los uniformados de la Policía Nacional Bolivariana presumiblemente están de vacaciones en Lomas de Urdaneta, en Catia, Parroquia Sucre. Informó Rumbos. 2:34 minutos en la tarde de Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez por el Gigante Rumbos 670 AM. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora, y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Tomen nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. El doctor Portillo es un médico geriatra de una muy larga experiencia, un compromiso de vida en defensa de la salud de los adultos mayores. Tiene su consultorio en la esquina de las Cibarras, Avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente o la paciente así lo requieran. 0414-309-0806, y lo recomiendo ampliamente. María Albert, ya vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de nuestras redes, pero antes quisiera consultar tu opinión acerca de esta declaración que ha hecho el gobierno nacional a través de Nicolás Maduro el día de ayer de la emergencia económica, en virtud de la cual se le atribuyen poderes habilitantes, poderes especiales a lo largo de un par de meses. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo como parte de la misma respuesta que dan cuando es inminente lo que se nos viene. Para nadie es un secreto que el principal responsable de la crisis económica que vivimos es el gobierno nacional. Si a esto le añadimos todo este contexto de sanciones, sin lugar a dudas ya sabemos que acá la cosa se puede poner muchísimo más compleja. Y lo vivimos ya, Mario. Y entonces por eso cuando sale este decreto de emergencia económica, la pregunta es, ¿sí, es más de lo mismo o es que se va a poner la cosa más chiquita? O al menos eso es lo que se recoge sobre todo, ¿no? Desde las opiniones de nuestros sectores populares. Todo esto está por verse, Mario. Todo esto está por verse. Creo que
estamos en un momento crítico y todos lo estamos pagando por igual. O sea, yo me atrevería a decir que hasta para el mismo gobierno nacional el momento es crítico. Y no es nada más por el tema de las sanciones, sino por cómo echamos a andar un país hacia adelante donde la desconfianza está servida. Así es. Y bueno, ahí es donde viene, por supuesto, el gran desafío que se puede representar para cada quien en el rol que tenga como trabajador, trabajadora, político, política, empresario, empresaria, gremialista. Yo hablo de los gremios y pienso automáticamente en los profesores universitarios. Y digo, wow, pero qué duro como quienes además siembran el futuro del país desde la enseñanza, pagan el peor, o sea, cobran el peor precio de lo que estamos viviendo. Y ahí es donde tú dices, ¿cómo un profesor universitario se queda de brazos cruzados con ese ímpetu, ¿no? Con el que se imaginó su futuro dando clases en el aula de una universidad y se entrega así nomás a que otro decida su futuro por él? Bueno, por eso los viste en la PUCB, ¿no? Ahí en primera línea acompañando y dándonos una lección de ciudadanía. Así es. Vamos a leer, amigos, amigas, comentarios que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 para aderezar esta conversación con María Albert Ruiz. Ya lo van a responder en bloque, ¿viste, María Albert? Sí. Vamos a leerlo la mayor cantidad posible. Dice Aquiles R. Hola María Albert, fuerte abrazo. Un abrazo para Aquiles también. Me mandaron un cariñito, un piropo. Chirula 1954 dice, ¿cómo se le pide al venezolano que se inmole en un país como Venezuela, sabiendo que en el exterior, si bien no es feliz, por lo menos tendría más futuro? Tiene que ver con lo que comentábamos al inicio del programa. Vamos respondiendo, Mario, lo dejamos para el final. Bueno, yo diría que podemos ir respondiendo. Bueno, responde esta rápidamente. Vamos a ir respondiendo. Okay, Ajá, nuestra amiga, no se trata de pedirle al venezolano que se inmole en Venezuela. Inmolarse sería pedirles que utilizaran otras vías para el cambio, ¿no? Las vías del extremismo, de la presión sin fin, de la lucha cuerpo a cuerpo, de la violencia. Eso es llamar a inmolarse. Creo que acá lo que estamos haciendo es el llamado a conectar con el poder que tenemos como ciudadanos, de no dejarle nuestro futuro a otro y mucho menos nuestro poder de decisión. Que aunque lo que hemos vivido en los últimos días no demuestre mucho la eficiencia de ese poder, sí se puede dar en la medida que nos movilicemos, nos mantengamos activos al frente de los procesos y los momentos que estamos viviendo como país y no dejarle nunca la cosa fácil a quien hoy representa lo que queremos cambiar del país. Ok, vamos a leer más comentarios. Dice @LeonDelValle62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Así es. Este comentario yo lo recibo diariamente y lo leo diariamente porque me solidarizo plenamente con él. No es concebible un país en el cual, por razones políticas, por razones de conciencia, una persona tenga que estar tras las rejas o incluso desaparecido, como hay muchos venezolanos en este momento. Y nuestra solidaridad con sus familias. Así es. Así es. Dice la misma León del Valle 62, dice, agua abajo hay un sentimiento a unísono, me imagino que será al unísono, será, no sé, de rechazo a esta dinámica impuesta. Ahí la articulación día con día hay que hacerla, fortalecerla y emerger juntos. La hora es de todos y se puede. Ese llamado de León está buenísimo, tiene que ir para acá y que hable. Así es. Dice @Garrido Francino Lustari. Buenas tardes, licenciado Mario. Saludos a la invitada. Pero con este CNE tan tramposo no se puede creer en el voto. Hoy día no respetan el voto del 28 de julio pasado, que quedará para las elecciones de mayo. Bueno, cuando fui candidata hace 10 años, ciertamente no se hablaba del CNE muy distinto de como se habla ahora. La diferencia es que hay un 28 de julio de por medio y unos cuantos años más. Lo cierto es que cuando hemos logrado marcar la diferencia es cuando hay unidad, cuando hay articulación, como decía León, y cuando no nos confiamos y entendemos que después de cada proceso electoral hay un mañana donde ese país nos necesita en pie de lucha, siguiendo adelante por nuestra convicción y nuestro propósito, y ese es el verdadero reto que se nos viene aquí el 25. Ok, vamos a continuar leyendo mensajes. Dice @Roja César Antonio, ¿en qué país vives? Este ex gobierno no aceptó el resultado del 28 de julio. Ya la gente no quiere a estos socialistas que destruyeron al país. Y dice otra persona, Arquímedes Ronnie Bravo, dice, el voto es
reivindicativo si lo respetan, pero si no, ¿para qué sirve? Aparte de lavar la cara al régimen. Hay quienes piensan que se le pretende lavar la cara al régimen. ¿Tú qué opinas Bueno, de este más señalamiento? le lavaría la cara si no hago nada ese domingo y me quedo en mi casa envenenándome con lo que lea en redes sociales y esperando o creyendo que la abstención es un plan cuando es todo lo contrario. O sea, al amigo que, por ejemplo, que menciona ahí ex gobierno. Mira, es que a mí me gustaría llamarlo un ex gobierno, pero no lo es. Porque cuando tienes que hacer un trámite, ¿con qué te encuentras? ¿A qué institución vas? Sí. ¿Cuál es el logo que está de membrete en la planilla que tú llenas cuando tienes que declarar el impuesto sobre la renta? Por ejemplo. ¿Ah? ¿Cuál es el logo que tiene la página que te lleva a ti a pagar el impuesto vehicular? Que ahorita en Caracas se tuvo que hacer. Y en el otro caso, mire, no es un lavar la cara. Todo lo contrario. Más bien es armarnos nosotros de civismo y de constitución para darles la cara y decir que no nos hemos rendido y que el país no se lo vamos a entregar y que está prohibido irse ese día a la playa porque nosotros decidimos abstenernos. Todo lo contrario. Nuestra participación va a ser que se pongan a trabajar y nuestra movilización, nuestra unidad y nuestra articulación además sí va a reivindicar el 28 de julio y yo creo en eso. Ok. Vamos a continuar leyendo mensajes. Dice @chirula1954. Estimado señor Mario y su invitada, el problema no es el voto en sí mismo, el problema es cómo garantizar el respeto a la voluntad popular. Te sugiero responder esto de manera directa, sí, porque efectivamente esa es una gran preocupación que hay. ¿Cómo se va a defender la voluntad popular que pudiera expresarse? Que ojalá que fuera mayoritaria, por supuesto, el 25 de mayo. Sí, que además no es solamente la defensa de la manifestación popular, sino esa misma defensa del voto. Es decir, defiendes el voto y defiendes lo emanado del voto. Ahí la lección aprendida del 28 de julio es que tengamos garantías y condiciones para el diálogo. 2, para la movilización pacífica. Y 3, para el acompañamiento no solamente en los centros de votación, sino en todas estas expresiones que hoy están buscando que la transformación del conflicto venezolano sea pacífico y político. ¿Tú vas a ser candidata a la asamblea? Eso no lo vamos a responder todavía. No lo vamos a anticipar. Pero puede estar por ahí. Puede... ¿Quién sabe? No lo vamos a anticipar. Ok. Vamos a continuar leyendo, amigos y amigas, los mensajes. @José Luis Quintero 104. Bien, bueno, dice, pregunto, el pueblo se pronunció el 28 de julio con un CNE parcializado con todos los obstáculos y no se reconoció el triunfo. ¿Qué hacer? ¿Es la renta? ¿Es volver a caer en la trampa? No creo que sea volver a caer en la trampa. Creo que ahí el gran desafío es demostrar que somos incluso más fuertes que ese órgano rector. Y la mejor manera de hacerlo es demostrar que aquí estamos los mismos del 28 de julio votando por el cambio que estamos anhelando. Dice @Arquímedes Ronnie Bravo. Muchos de los que quieren y llaman a votar sin hacer valer el respeto del 28 solo quieren seguir bien ellos amoldándose al régimen para seguir llenando su bolsillo. Por cierto, ese comentario creo que lo hizo la misma persona hace algunos días. Yo me pregunto, caramba, ¿qué bolsillo me puedo estar llenando yo haciendo el programa si no es lo que estamos haciendo, pariendo? Un bolsillo lleno aquí. no va a elecciones. ¿Ah? Un bolsillo lleno no va a elecciones Así ni quiere es. competir. Tiene tanta comodidad que no hace nada. Así es, exactamente. Y mucha gente que tiene los bolsillos llenos precisamente llama a no votar. Además, el voto y la lucha también aquí, Mario, es precisamente para que el dinero vaya a los bolsillos de todos los venezolanos. Que cada quien pueda vivir dignamente de lo que ha decidido vivir, trabajando honradamente. ¿Por qué nos vamos a negar esa posibilidad de que aquí venezolanos y venezolanas puedan vivir dignamente cobrando lo que merecen cobrar y no los sueldos míseros que llegan 15 y último a la familia venezolana? Por cierto, esos salarios Entonces, de los si parlamentarios... yo no lucho y no participo, eso no va a llegarle nunca al venezolano, porque va a seguir mandando la misma persona que los tiene como los tiene. Y eso también es importante que lo reflexionemos acá con nuestra audiencia, que bueno, van a seguir contestando seguramente. Así es, vamos a porque seguir no me cague. leyendo. Ajá. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Dice @Nelson siempre 52. Yo sí voy a votar. Ojalá tenga chance de cambiar la residencia para Caracas. Bienvenido a Caracas, Nelson. Dice @Nelson siempre 52. En Lara están negados al voto. Bueno, interesante esta afirmación que hace.
Y dice, Nelson siempre 52, dice, María Albert, ¿te vas a postular? Bueno, fíjate, la misma pregunta que yo te hacía. ¿Tienes cara de rediputada? ¿Ah? No es el momento. No es Que momento. sigan las redes sociales y que además, bueno, vamos a ver también cómo se desenvuelve esta semana, que es delicada, o sea, es el proceso de postulaciones. Entiendo además que los partidos políticos que se están organizando en alianza están pegados a la página del CNN. De verdad no manejo yo ahorita a la mano la información oportuna. Pero bueno, quedan días y estén vigilantes. Por Lo cierto, importante es que vayas a votar, Nelson, aquí te esperamos. así es. Por cierto, tú fuiste diputada elegida en Katia, Sí. compitiendo con un hermano mío que fue candidato, Ernesto, y lo derrotaste cuando era insospechable que la oposición iba a obtener un resultado tan abrumador. Total. Además, Mario, cuando fui candidata tenía en ese momento 24, 25 años. Ujú. Sin experiencia política. Claro, y para que la gente sepa. Lo Y estaba que sucede en Bernal los también de partidos, candidato estaba junto con Bernal. Ernesto. Yo iba con Jesús Abreu y bueno, íbamos por este circuito. Muy pocas personas sabrán de esto, pero cuando eres tan joven en un partido político, vas al circuito que, como bien lo llamaban en esa época, el de la muerte, el oficialismo ganaba 80-20 Así siempre es. de calle, sabes que te están mandando a que aprendas, ¿no? Sí. O sea, vamos a ver, échale pierna porque vas a ser un hombre. A recibir va- la va- derrota que otros no querían recibir. Además, ¿no? Después vamos a hablar de las mujeres. Pero bueno, no quiero Ok. entrar en ese, no voy a sacar esa cápsula. Bueno, pero acá. acaba dice que Jesús Abreu también, o sea que Sí, un hombre y una mujer. sí, claro, pero bueno. Está repartiendo ahí. ¿Quién decidió ponerme ahí? Ya después lo hablamos. El Ok. hecho es que nada, estaba consciente que era un espacio de aprendizaje, pero además de cuidarme mucho, ¿no? Porque es que el mito en nuestros sectores populares vive y muchas veces es muy real de la conflictividad y la violencia que hay en una campaña electoral, además en territorios donde el oficialismo ganaba. ¿Sigues históricamente. vinculada a Katia, por cierto? Sí, claro que sí. Estuve hace 2 semanas por allá compartiendo con unos dirigentes. Ellos hicieron un sancocho, bueno, estamos hablando también de la situación política. Pero como te decía, nadie se esperaba eso. Lo cierto es que se hizo el trabajo y hay 3 cosas que yo rescato de ahí. Uno, el trabajar en esa unidad real, ¿no? Y no de como yo soy el símbolo de la unidad y como yo soy el símbolo de la unidad, aquí todo el mundo va a hacer lo que yo diga. No, todo lo contrario. Yo me iba parroquia por parroquia, sopesando el liderazgo de cada partido político. Los partidos que tenían más presencia eran los que de algún modo llevaban mi campaña en esas parroquias. Me permití vivirlo, sentirme de la Pastora, el Junquito y Katia en carne propia. Y eso era desde temprano en una estación de metro hasta la noche en un café, la arepa de una vecina o el dominó un fin de semana. Y lo tercero, no menos importante, que wow, era toda esa energía incontenible del país por el cambio. Creo que es importantísimo que volvamos a conectar con esa fuerza y va a ser decisivo para todos los procesos que se vienen este año. Ok, nos quedan apenas 3 minuticos. Vamos a ver si tenemos otros mensajes. Dice @Garrido Francino Lustari, dice: licenciado Mario, esa muchacha linda se lanza como alcaldesa de Caracas y gana galopando, pero con este régimen le montan un protector. Dios me la bendiga siempre, se parece a mi nieta. Amén, un abrazo y bendiciones para usted. Tremendo Cuídese mucho, piropo, que estamos vale. a la orden. Compromiso que le lanzan a uno, si supieran los efectos de esas Ok. bendiciones que me lanzan. Así Gracias, es, gracias. Así es. Dice Nelson Barrera 2205, Mario, la salud en terapia intensiva. Invitar a una autoridad de peso que se aboquen a equipar los centros hospitalarios. ¿Cómo no? Voy a seguir trabajando ese tema, que ustedes saben que yo a menudo lo trato. Pero no es fácil que las autoridades vengan a nuestros programas, a las autoridades sanitarias, no solamente sanitarias, sino las autoridades del país en general. Les gusta ver los programas complacientes, no les gusta que le hagan preguntas incómodas, entonces prefieren ir al Canal 8, a Globovisión y a otros espacios que venir a Radio Rumbo. Vamos a ver si tenemos más mensajes, ya prácticamente tenemos que irnos. Dice Eleazar Benedetto: hola colega, ¿cómo se llama tu invitada? María Albert Barrios. María Albert Barrios. Un placer, Está Elias. despertando interés entre otros colegas nuestros, Ah, caramba. otros periodistas. Déjale mi cuenta y por ahí pueden seguir todas las actividades que seguimos llevando adelante. Así es. Dice Garrido Francisco Lustari, vuelve a hablar. Bueno, ya el mismo mensaje. Aquí me dice Ronnie Bravo, pero ¿cómo vas a decir que vas a ganar un curul? ¿Crees que te lo van a respetar? Aquí me dice Ronnie Bravo, Mario, lo de llenarse los bolsillos no es contigo, es con la gran alacranada que ha salido. Tú no eres dirigente político. Bueno, está bien.
Y dice Nelson Barrera 2205, Mario, la salud en crisis y hoy los pobres morimos de mengua. Invita ya a la autoridad. Bueno, ya lo expliqué. A mí me gustaría, Mario, rapidito, atajar. Ya tenemos que irnos, sí. No, para cerrar, atajar que además esta elección y lo que convoca no es meramente defender un espacio, sino más bien hacerlo útil. No se trata de si se gana un curul más o se pierde un curul. Aquí lo que se trata es de que podamos demostrar ese día que vamos a seguir defendiendo el 28 de julio con el civismo que nos caracteriza. Y para todo lo demás, bueno, reencontrarnos desde nuestra venezolanidad, que ahí es donde vivimos más en paz que lo que creemos en redes sociales. Y seguir adelante, porque este es nuestro país y al menos yo no estoy dispuesta a entregar. Gracias, María Albert. Gracias a ti, Mario. Verdad, agradecidísimo, honrado con tu presencia en nuestro estudio. Gracias, gracias, gracias. Amigos, muchas gracias a ustedes también. Interesante y grata conversación con María Albert Barrios. Ella es dirigente política, internacionalista de profesión, con posgrado en estudios políticos, ex parlamentaria, dirigente del Partido Primero Justicia. No quise profundizar un poquito más en ese tema para no... Me vas a invitar otra vez. Pero ya tendremos ocasión de hablar nuevamente Gracias, sobre Mario. eso. Amigos, muchas gracias entonces a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño como siempre de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Mir Lara, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marco Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.